Hola amigos de YouTube. Hoy les traigo una historia sorprendente sobre un hacker que logró infiltrarse en el FBI y vender secretos en la Dark Web. ¿Cómo logró acceder a información tan sensible? ¿Qué motivaciones lo llevaron a cruzar esa línea? Prepárense para descubrir una trama llena de intriga, riesgo y cibercriminalidad. Comencemos. En un mundo de sombras digitales y de secretos bien guardados, una nueva figura ha emergido, una que opera más allá del alcance de la ley, y que se ha convertido en una amenaza para los gobiernos y las corporaciones. Este es el hacker que se infiltró en el FBI y vendía sus secretos en la Dark Web. Una historia que no es una fantasía de Hollywood, sino un relato inspirado en las filtraciones de bases de datos del FBI que han aparecido en foros clandestinos. Es un cuento de audacia, de traición y de un profundo conocimiento de los sistemas que mantienen nuestras sociedades funcionando. Lo que antes era un concepto de ciencia ficción, una quimera de novelas y películas, se ha convertido en una realidad tangible, y las implicaciones de este cambio son monumentales. Javier era, en la superficie, un consultor de tecnología, un experto en seguridad cibernética que trabajaba para una de las empresas más grandes y respetadas del mundo. Su trabajo era encontrar vulnerabilidades en los sistemas de sus clientes y de crear soluciones para protegerlos. Pero en la oscuridad de la noche, Javier era un hacker de sombrero negro, un criminal que utilizaba sus habilidades para fines maliciosos. Su motivación no era la ideología o la venganza, sino la codicia. Para él, la información no era un recurso, sino una moneda. Y la información que guardaba el FBI era un tesoro que valía más que cualquier otra cosa en el mundo. La idea de infiltrarse en el FBI no era una locura, era un desafío. Javier sabía que los sistemas del FBI estaban fuertemente protegidos, con múltiples capas de seguridad y con un equipo de expertos en ciberseguridad que trabajaban las 24 horas del día para protegerlos. Pero Javier también sabía que la seguridad de una organización es tan fuerte como su eslabón más débil, y que el eslabón más débil no siempre es la tecnología, sino el factor humano. El plan de Javier no era un ataque de fuerza bruta, sino un acto de ingeniería social, una manipulación psicológica de las personas para que le dieran acceso a los sistemas. El objetivo no era romper la puerta de la bóveda, sino persuadir a alguien para que le diera la llave. La infiltración. El plan de Javier fue un proceso de meses de investigación y de paciencia. El objetivo no era el servidor principal del FBI, que estaba fuertemente protegido, sino la periferia de su red. Las bases de datos de los contratistas, los sistemas de recursos humanos y las aplicaciones que se utilizaban para la gestión de los empleados. Javier sabía que los contratistas, a menudo con menos seguridad que la agencia principal, eran el eslabón débil de la cadena. En este punto, es fundamental entender cómo un solo individuo pudo burlar las medidas de seguridad de una de las agencias más poderosas del mundo. ¿Qué técnicas utilizó para infiltrarse y qué tipo de información logró obtener? Acompáñenme mientras desglosamos los detalles de su audaz plan y las repercusiones que tuvo. No se lo pierdan. Su primera brecha no fue en el servidor principal del FBI, sino en la base de datos de una pequeña empresa de consultoría que trabajaba con el FBI. Javier utilizó un ataque de phishing, enviando correos electrónicos falsos a los empleados de la empresa, pidiéndoles que actualizaran sus credenciales en un sitio web falso que se parecía a la página de inicio de la empresa. Un empleado, sin sospechar, cayó en la trampa y le dio a Javier acceso a su nombre de usuario y a su contraseña. Con las credenciales del empleado, Javier pudo entrar en la red de la empresa de consultoría. Una vez dentro, se movió silenciosamente, sin dejar rastro, buscando los puntos de entrada a la red del FBI. Javier sabía que la mayoría de los contratistas tenían acceso a la red del FBI, pero que su acceso estaba limitado a un número de servidores y de aplicaciones. Javier no buscaba los servidores principales, buscaba los servidores auxiliares, los que se utilizaban para la gestión de los documentos, para la comunicación interna y para el almacenamiento de los archivos. Después de semanas de investigación, Javier encontró lo que buscaba: un error de configuración en un servidor que se utilizaba para la gestión de los documentos le dio un punto de entrada a la red del FBI. Una vez dentro, Javier tenía el control.
Tenía acceso a los archivos de los casos, a las bases de datos de los informantes y a los correos electrónicos internos. Tenía el poder de hacer un daño incalculable a la agencia y a las personas que trabajaban en ella. Pero Javier no era un criminal común, era un mercenario. En lugar de utilizar los datos para chantajear a la agencia, Javier los utilizó para un propósito más lucrativo: venderlos en la Dark Web. En los foros clandestinos de la Dark Web, los secretos del FBI se convirtieron en un producto. Las bases de datos de los informantes se vendían por miles de dólares. Los archivos de los casos se vendían a los abogados de la defensa y los correos electrónicos internos se vendían a las agencias de inteligencia extranjeras. La operación de Javier no era un robo, sino un negocio. El negocio de los secretos y la paranoia del FBI. La operación de Javier no pasó desapercibida. Las filtraciones de las bases de datos del FBI comenzaron a aparecer en foros clandestinos. Los agentes al principio pensaron que las filtraciones eran un engaño, pero cuando las filtraciones se hicieron más frecuentes y los detalles se hicieron más precisos, la paranoia se apoderó de la agencia. El FBI se dio cuenta de que tenía una brecha de seguridad, una brecha que no podían encontrar. La agencia se sumió en una investigación interna en busca de un topo, de un empleado desleal o de un contratista corrupto. Pero el topo no estaba dentro de la agencia, estaba fuera, operando en las sombras del ciberespacio, utilizando sus habilidades para vender los secretos de la agencia al mejor postor. La investigación del FBI, que se convirtió en una de las más grandes y más complejas de la historia de la agencia, no pudo encontrar a Javier. El hacker había cubierto sus huellas utilizando redes privadas virtuales, servidores proxy y la red Tor para ocultar su identidad y su ubicación. Javier se había convertido en un fantasma, una figura sin rostro y sin nombre, que se movía sin ser visto por el ciberespacio. La historia de Javier es un recordatorio de que en la era digital, la seguridad no es una cuestión de blanco y negro, de bueno o de malo. Es una cuestión de vigilancia, de inteligencia y de la capacidad de ver el futuro. Y en este juego, el único que gana es el que puede ver el futuro. El hacker que se infiltró en el FBI y vendía sus secretos en la Dark Web es un símbolo de una nueva era. Una era en la que la seguridad no es una opción, sino una necesidad. Y en esta lucha, el único que gana es el que puede ver el futuro. Y al final del día, ese es el verdadero valor de esta historia, la capacidad de darnos un sentido de propósito y de dirección. La historia de Javier es una brújula que nos guía a través de un futuro que, por primera vez, no está en nuestras manos, sino en las de una máquina. Las implicaciones globales de un ciberataque al FBI. El impacto del ataque de Javier no se limitó al FBI. Las filtraciones, al llegar a la Dark Web, se convirtieron en una amenaza global. Las bases de datos de los informantes, al ser expuestas, pusieron en peligro a cientos de personas en todo el mundo. Los archivos de los casos, al ser vendidos, comprometieron las investigaciones en curso y arruinaron la carrera de los fiscales y de los agentes. La operación de Javier no era solo un robo, era un acto de terrorismo. Un ataque que tenía el potencial de socavar la confianza en las agencias de inteligencia y de desestabilizar a los gobiernos. El ataque de Javier también fue un recordatorio de que la lucha contra el crimen cibernético no es solo una cuestión de tecnología, sino de cooperación internacional. Las filtraciones, al ser transferidas a la Dark Web, se movieron a través de las fronteras, de los países y de las jurisdicciones, lo que hizo que la investigación fuera más difícil. La lucha contra el crimen cibernético requiere una respuesta global, una respuesta que se base en la confianza, la cooperación y la transparencia, el futuro de la seguridad cibernética y el factor humano. La historia de Javier es un recordatorio de que la seguridad de una organización no es solo una cuestión de tecnología, sino también de ética y de cultura. Las empresas y las agencias de inteligencia deben invertir en la formación de su personal, en la concienciación sobre la seguridad y en la creación de una cultura de la transparencia. El factor humano, en la era de los ciberataques, es el eslabón más débil de la cadena, y es el eslabón que debe ser protegido. La historia de Javier también es un recordatorio de que la figura del hacker no es solo una cuestión de blanco y negro.
Existen los hackers sombrero blanco, que utilizan sus habilidades para el bien, y los hackers sombrero negro, que utilizan sus habilidades para el mal. Pero también existe el espectro de los sombrero gris, hackers que se mueven entre los dos mundos, que utilizan sus habilidades para fines personales, que no son maliciosos, pero que tampoco son éticos. La historia de Javier es un recordatorio de que la seguridad no es solo una cuestión de tecnología, sino de moralidad. Y en esta lucha, el único que gana es el que puede ver el futuro. Y así concluye la asombrosa historia del hacker que se infiltró en el FBI y vendió secretos en la Dark Web. Un recordatorio de lo impredecible que puede ser el mundo digital. Si les gustó este video, no olviden darle me gusta, suscribirse y activar la campanita para más contenido intrigante. Cuéntenme en los comentarios qué piensan sobre este caso y si creen que la ciberseguridad es suficiente en la actualidad. Hasta la próxima.